Ahí estamos. Bueno, bien. Les decía, la materia esta está armada en 4 unidades. La idea, y desde un primer momento, era que la unidad 1 y la unidad 2 sean unidades, digámoslo así, un poco más conceptuales, un poco más abstractas, y la unidad 3 y la unidad 4 ya sean unidades que refieran a conceptos un poco más aplicables en la práctica concreta de la profesión que ustedes desarrollan. Recuerden que en la unidad 1 dimos vuelta sobre el concepto de Estado y sobre todo sacamos foto fuerte en el concepto weberiano de que el Estado es el monopolio de la violencia legítima. Al respecto les cuento de qué trató la clase presencial que hicimos el miércoles pasado o el anterior, ya no me acuerdo, ahí en Morón. Donde hicimos hincapié justamente en este concepto, porque lo que yo noté en los primeros parciales, por lo menos en los 40 que me tocó corregir, era que había mayor dificultad en distinguir entre lo que es lo legal de lo legítimo. Y entonces, en esa clase yo hice un pequeño resumen hablando de que cuando hablamos de legalidad, estamos hablando de la norma escrita, la ley, la ordenanza, la ley provincial, el protocolo interno, si se quiere. Y cuando hablamos de legitimidad estamos hablando de consensos. ¿Ah? ¿Y qué pasa a veces? Que la ley escrita está consensuada por los valores que imperan en la sociedad en ese momento, y hay veces que la ley escrita no está consensuada por los valores que imperan en ese momento. A modo de ejemplo, mira, yo les contaba en esa clase presencial que un profesor de sociología me había dejado picando una idea, una vuelta, que me decía esta frase, que detrás de toda ley se oyen rumores de guerras. ¿Cómo es esto, que detrás de toda ley hay rumores de guerras? Bueno, piensen ustedes en la madre de todas las leyes, en la ley madre de la fundación de la República, la Constitución. Bueno, la Constitución es de 1853, incluso empezó a funcionar 10, 15 años después. Pero la Revolución de Mayo, la independencia, fue en 1816. En 1810 la Revolución, 16 la independencia. Casi 40 años de guerras civiles están plasmadas en esa Constitución. ¿Y quién termina escribiendo los códigos después de una guerra? La termina escribiendo los bandos que vencen. Eso en todos los ámbitos de la vida. Entonces, Max Weber, que dice, ¿qué es el Estado? Es el monopolio de la violencia en un territorio determinado, con la característica de que esa violencia es legítima, está consensuada por los habitantes de ese lugar. O sea que, más allá de que alguien decida violar una norma escrita, sabe que va a haber una fuerza que lo va a intentar hacer cambiar el comportamiento o castigar en caso de que ya la haya violado. Ahora, hay veces que la sociedad va cambiando. Piensen ustedes, por ejemplo, en la discusión sobre el aborto, en la que se dio acá en la Argentina en los últimos años, o la que se está dando en Estados Unidos hoy, para un lado o para el otro. La comunidad va cambiando, los consensos van cambiando, y se presiona para que la ley vaya cambiando. Esa primera unidad, dimos varias vueltas sobre la idea de Estado, de legitimidad, de legalidad, y qué lugar ocupa, por ejemplo, la fuerza policial dentro de esa ejecución de la violencia legítima. ¿Tá? Porque, mire, y otros datos que les voy dando. ¿Qué porcentaje de los empleados de la provincia de Buenos Aires son policías? Tiro, pregunto. ¿20%? ¿60%? ¿80%? ¿40%? ¿Cuánto les parece? Aproximadamente les doy el resultado, la mitad. 60. Bueno, ahí, 50, 55 en algunos momentos. ¿Qué porcentaje de los empleados públicos nacionales portan armas? Es decir, es ejército, marina, fuerza aérea, gendarmería o prefectura. Más o menos lo mismo, entre 50 y 55%. Es decir, 1 de cada 2 empleos públicos es una fuerza armada. Entonces vean ustedes la importancia que le da, de hecho, el Estado al sostenimiento de lo que es el ejercicio de la violencia, en caso de ejercerla. Y ahí vamos entrando ya un poco en esta unidad. Luego en esa unidad 1, hablamos de políticas públicas, porque ustedes se están formando en una licenciatura, en algunos en investigación criminal, en otros en seguridad ciudadana, pero ustedes se están formando para un nivel académico que va a servir para que ustedes diseñen políticas públicas, junto con las autoridades políticas pertinentes, diseñen políticas públicas para determinados territorios. Por ejemplo, una determinada táctica o estrategia de seguridad para un territorio, acordada con el ministerio, acordada con las municipalidades, con el poder municipal, es una política pública, que puede ser exitosa, ¿no? Después se lo evaluará. Como ustedes están siendo formados para eso, para poder
diagnosticar, elaborar una política pública y tratar de llevarla adelante, en este caso de seguridad, toda la unidad 1 también rondó en torno al concepto de política pública. La unidad 2, seguimos avanzando luego hacia las ideas de un poco la legislación que regula las políticas de seguridad, cómo hubo un cambio, particularmente en la Argentina, desde el fin de la dictadura, pasando por la década del 80 y del 90, fundamentalmente en la separación entre defensa y seguridad. Pero vean ustedes que en la historia argentina, los ministerios de seguridad son relativamente nuevos, tienen no más de 10, 12 años, son del año 2010. Es decir, en 200 años de historia argentina, desde la Revolución, en 150 de la Constitución, hace apenas una década existe algo llamado Ministerio de Seguridad. Existe algo llamado, mejor dicho, existe una instancia del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial en donde la sociedad civil, las fuerzas políticas civiles, deciden inmiscuirse directamente en lo que es políticas de seguridad. Y ahora ya vamos entrando concretamente a la unidad de hoy. Por eso esta unidad 3, y ahora no me avanza, ahí va. Lo que vamos a estar viendo en esta unidad 3 son los temas de estas 3 clases. ¿Está? La cuarta clase, que es la clase número 10, se las comento ahora al final. El rol de la policía en el gobierno de la seguridad, en este nuevo esquema que se viene desarrollando, el uso de la fuerza en la organización policial, la policía en el orden público y la policía de la seguridad ciudadana, esta discusión un poco que les planteaba entre pre-80 y post-80. Después los modelos clásicos de policiamiento, el inglés y el francés, los modelos que se aplicaron en Argentina, las tácticas de policiamiento de puntos calientes, policía comunitaria y orientada a problemas. Y por último, volvemos a algo parecido a lo de las políticas públicas, que tiene que ver con herramientas para lo que es la planificación estratégica. ¿Qué es esto de la planificación estratégica? Cuando ustedes diseñan una política pública de seguridad o de lo que fuera, pero en este caso de seguridad, hay elementos que tienen que tener presentes como para poder llevar adelante esa planificación. Vamos a hacer un vuelo de pájaro por todos estos temas, y después cuando terminemos de presentarlo, ahí nos sacamos las dudas. El rol de la policía en el gobierno de la seguridad. Esto que les decía recién. Por un lado tenemos lo que podríamos llamar en su conjunto el sistema legal. Los poderes civiles que establecen prescripciones para la vida en común, se manifiestan derechos, se establecen deberes, se establecen obligaciones, pero claro, todo eso en un punto son orientaciones, voluntades puestas en clara, después hay que hacerlo cumplir. Esto, bueno, llevado a la metáfora interna de una casa, ¿no? Uno tiene un ideal, pero después hay que hacerlo cumplir. Los chicos hacen una cosa, se van para un lado, para el otro. Bueno, el hacer cumplir las decisiones del sistema legal civil, ahí es donde entra a jugar la institución policial, con esa capacidad de empleo de la fuerza directa. No como obligación necesaria, pero sí de empleo de la fuerza directa. Y ahí aparece la idea del Leviatán. ¿Saben lo que es un Leviatán? El Leviatán, les comento, el Leviatán, ¿por qué le llaman Leviatán moderno, el Leviatán azul? Hay un libro de Saín que se llama El Leviatán azul, que estudia la policía. Leviatán era un monstruo legendario del mar, digamos, medieval, al cual se le atribuía haber hundido muchos barcos, pero que cuando empieza la modernidad política, Thomas Hobbes, un inglés, uno de los primeros teóricos políticos de la modernidad, dice: el Estado es como un gran Leviatán. Es ese poder absoluto, el poder mayor para imponer el orden dentro de un determinado territorio. Y ahí viene un montón de discusiones y metáforas sobre la idea del Leviatán. Lo que se levanta en estos textos que estuvimos viendo es la idea de que el Leviatán moderno tiene en una mano un báculo, que sería como la corona, como si se quiere el símbolo político de la conducción, y en la otra mano una espada. La manera de conducir, controlar, gobernar, participar en el gobierno de un pueblo es la conducción, el ideal hacia dónde vamos, pero la espada para poder llevarlo adelante, para poder reprimir ilegalidades, para poder conducir efectivamente a ese pueblo. Y ahí es donde viene el tema del uso de la fuerza. ¿Tá? En el texto van a encontrar ustedes